Entonces, chicos, ¿todo bien? Hemos llegado a la cuarta parte de nuestra serie sobre las leyendas. Historias más inquietantes de la ex Unión Soviética. Si aún no has visto los episodios los anteriores, asegúrate de revisarlos, cada uno de ellos te erizará la piel. Hoy tenemos 4 historias escalofriantes para compartir, pero ojo, hay una quinta historia que no cabía aquí, exclusiva en nuestro Telegram. No pierdas el tiempo, corre allí. Échale un vistazo y regístrate para no perderte las próximas. Ahora siéntate cómodamente porque lo que vas a escuchar no es cualquier cosa. Han pasado décadas desde que ese imperio se derrumbó y se llevó consigo la secretos de quienes vivieron sus horrores. Podría haber llevado esta historia al tumba. Después de todo, pasé años siendo interrogado, trasladado de un lugar a otro. Como una marioneta, obligada a repetir cada detalle hasta que las palabras perdieron su significado. Sentido. Después me metieron preso por traidor a la patria, donde firmé tantos papeles y testificaré tantas veces que el miedo a hablar todavía me persigue, incluso sabiendo que nadie más se acuerda de mí. Si a alguien todavía le importa, poco importa, tengo más de 70 años, sin familia, sin nadie. No tengo nada más perder. El destino, sin embargo, tenía otros planes. Cuando todo indicaba que me pudriría entre 4 paredes, una amnistía inesperada me devolvió la libertad después de solo 4 meses. Y ahora, antes de que la muerte me lleve para siempre, tengo una deuda que pagar. ¿Verdadero? Sé que mi historia suena como el delirio de un anciano, pero lo juro por todo. Lo cual es sagrado, cada palabra es real. Todo empezó cuando el mundo todavía creía en el sueño soviético y el gobierno invirtió fuertemente en la conquista del Ártico. Yo, recientemente educado y sin ataduras, acepté inmediatamente la invitación para trabajar en expediciones. Geología de la meseta de Putorana. 6-7 meses helados en la tundra, 2D. Tiempo libre y un salario que en ese momento provocaba envidia. Mientras mis colegas estudiantes universitarios se casaron y encontraron trabajos estables, me embarqué en esta aventura. Sin parpadear. ¿Mi trabajo? Mantener los generadores que alimentaban las bases geológicas. Parece sencillo, pero en esas condiciones, era una cuestión de vida o muerte. Imagínense, invierno. Con termómetros que marcan menos 40 grados, vientos fuertes como cuchillas. A 100 por hora. Sin electricidad, los geólogos no aguantarían ni una semana. En verano se puede improvisar, pero en invierno, que allí dura 9 meses, el fallo de un generador significaba morir congelado. Y no creas que solo necesitas llamar y listo. Esos monstruos de metal, del tamaño de furgones, requerían un mantenimiento constante. Revisé el aceite, escuché ruidos sospechosos, quité piezas cuando fue necesario. Tiempo, tuvimos que esperar un mes por una pieza que llegaba del continente después de un hidroimpacto causado por la condensación. ¡Qué suerte estar en verano! La rutina era monótona, pero lo logré. Para romper la soledad, inventé chistes, como aquella vez con un geólogo novato, obsesionado con el oro. El chico. Seguí preguntando sobre las vetas de oro, así que inventé una historia sobre un río a 15 kilómetros del campamento, donde vio algo brillar en el fondo. Sugerí que él llene una bolsa con tierra para que la analicemos juntos. El tonto no solo creyó, como arrastró la bolsa por toda la tundra, desbordante de codicia. Cuando llegamos, encontré virutas de cobre que había escondido antes. El ojo del chico brillaba como si hubiera ganado la lotería. Desapareció durante 3 días buscando en el río, hasta que lo encontramos exhausto, con las manos vacías, insistiendo en no regresar con nada. Nunca volvió a hablarme y pronto se fue. Desvalido. Pero mi verdadera válvula de escape fueron las expediciones solitarias en busca de lagos llenos de peces. Con la bendición de los jefes, tomaría el Snegod, llevaría suministros, municiones, un rifle. ¿Por qué encontrarse con un oso o una comadreja? El tamaño de un perro grande no era una broma y desaparecía durante 2 o 3 días.
También llevaba un agujero de hielo portátil, cañas de pescar y una bolsa de dormir. La tundra es traicionera, parece fácil orientarse con sus colinas distantes y árboles enanos que no obstruyen la vista. Pero todo es ilusión. Ese paisaje repetitivo se traga a la gente como arenas movedizas. He visto casos absurdos como dos pescadores que se perdieron en un pequeño lago rodeado por 4 montañas. Idéntico. Pasaron horas remando de una orilla a otra, convencidos de que estaban en el lugar equivocado, hasta que encontraron por pura casualidad una colilla que uno de ellos lo había arrojado antes de entrar al agua. Sin ese detalle, ¿quién sabe? Hoy estarían vagando en círculos. Y fue precisamente en esta trampa geográfica en la que me encontré ese fatídico día. Cargué el Snegood con lo imprescindible, me despedí del campamento y salí hacia un lago que, según mis cálculos, albergaba abadejos gigantes. Yo quería impresione a sus colegas con un festín de peces monumentales. Después de unas horas cortando la nieve, finalmente vi ese espejo de agua que más tarde se lo mostraría a cientos de personas a modo de advertencia. Pero esto, amigos míos, es una historia para continuar. Ese lago, que ya había sido testigo silencioso de los informes de soldados de todas partes, las patentes y los científicos de renombre, me fue revelado por primera vez. Nada en su apariencia lo distinguía de los cientos de espejos de hielo esparcidos por allí, a través de la tundra, y fue precisamente esta normalidad la que la convirtió en la trampa perfecta. En los largos años que siguieron, confinado entre 4 paredes de hormigón, reproduje ese momento en mi memoria como una película en cámara lenta porque que existía una probabilidad absurda de que entre cientos de lagos idénticos en un lugar olvidado incluso por Dios, si fuera exactamente yo, un hombre corriente sin pretensiones de héroe o mártir, tropezando con ese único punto en el mapa donde la Tierra había decidido abrir la boca. Pero las digresiones no salvan vidas. Era invierno y el hielo en esa sección medía al menos mínimo 1 metro de espesor. Confiado, avancé con el Snegood hasta casi el centro del lago, donde la superficie parecía más firme. Fue entonces cuando escuché el crujido. No fue un crujido, sino un rugido sordo, como si el suelo estuviera siendo aplastado, arrancado debajo de mí. El vehículo se hundió en un segundo, llevándose consigo mi equipo, mis provisiones, mi última oportunidad de regresar al campamento. Como un hombre y no como un cadáver. Instintivamente me preparé para emerger en agua helada, pero en lugar de eso caí al vacío. El último pensamiento antes golpearme la cabeza contra el hielo y perder el conocimiento fue una gélida certeza: no había agua allá. Nunca lo hubo. Me desperté no sé cuánto tiempo después, pero lo suficiente para darme cuenta de que mis dedos todavía respondían y que el dolor punzante en la sien era una buena señal. No había estado allí muerto congelado. La pequeña trampa en la que había caído era una caverna de 2 metros de altura o 7 metros de profundidad, cubierto por una fina cúpula de hielo que filtraba una luz fantasmal. El lugar donde había desaparecido mi Snegood ahora era un abismo aún más profundo, una garganta oscura que se había tragado todo lo que tenía. Me arrastré. Lejos del borde, su corazón latía como un martillo contra sus costillas. La situación era clara: ni armas, ni transporte, ni comida. Incluso si pudiera salir de allí, las posibilidades de llegar vivo al campamento eran tan pequeñas como las de un cangrejo de las nieves que sobrevive en el desierto. Busqué en mis bolsillos con manos temblorosas hacia fósforos envueltos en un paño empapado de sudor y presionados contra el pecho. Estaban intactos. La botella de alcohol que había guardado en el forro de mi chaqueta, mía predicción de último momento, él también se había resistido. Algo es algo. Rompí un trozo de tela y lo envolví alrededor de una rama seca encontrada cerca del sitio del otoño y mojar todo con alcohol. El fuego se encendió con un silbido y de repente había luz. No fue mucho, pero fue suficiente para explorar mi tumba temporal. El
El suelo de la cueva estaba cubierto de extraños escombros, ramas retorcidas, rocas, astillas y restos de vegetación petrificada por las heladas eternas. Una vez hubo agua aquí, pensé. Y no un agua cualquiera, sino un lago entero que había desaparecido como por arte de magia. La corteza de hielo bajo la cual había caído debía haberse formado recientemente como si la tierra había respirado profundamente y lo había absorbido todo. Quizás por la misma razón que se había tragado mi Snegood. Pero eso no tenía sentido. La meseta de Putorana es una fortaleza de roca sólida. Los puntos de fractura tectónica más cercanos están a cientos de kilómetros de distancia, por lo que muy lejos que era más fácil creer en leyendas de gigantes dormidos o mamuts. Estructuras colosales que habrían hundido el lecho del lago con su peso que en un colapso geológico espontáneo. La lógica falló y eso me puso más nervioso que el frío. Avancé con cuidado probando cada paso. Un esguince de tobillo habría sentencia de muerte. Pero el reloj corría en mi contra, congelarse bajo tierra era una perspectiva mucho más segura que en la superficie. Pasaron 2 horas. O 3. El tiempo ha perdido significado. No había ninguna salida visible, a un lado, una colapsar, por el otro una pared de roca casi vertical. Una trampa. Dentro de una trampa. Examiné la pared en busca de protuberancias o grietas, aunque sabía que incluso si encontrara uno, no sería capaz de atravesar el techo de hielo de arriba sin caer o enterrarme bajo toneladas de hielo quebradizo. Fue entonces cuando vi hendidura estrecha, casi imperceptible. Y cuando acerqué la antorcha, la llama bailó. Aire. Había un pasaje. Hasta ese momento, no sabía que había una palabra para lo que sentí cuando arrástrate a ese agujero, claustrofobia. Pero no necesitábamos tener conocimiento científico para comprender el pánico que se apoderó de mí cuando los muros comenzaron a derrumbarse. Cerrándome, rasgándome la ropa, rasgando la piel, presionando mi pecho como si la montaña misma quería aplastarme. La luz de las antorchas se apagó y recé. Sí, recé a pesar de los años de ateísmo impuesto por mis padres, para que no saliera a la luz, dejándome en absoluta oscuridad, solo con el sonido de mi propia respiración sin aliento. No sé cuánto tiempo tardé en salir al otro lado, exhausto, en tal estado tan vasto que mi llama no podía alcanzar las paredes. Solo yo, el silencio y oscuridad. Mi corazón latía tan fuerte que podía oír sangre en mis oídos. Lo logré. ¿Pero a qué costo? La idea de volver por ese túnel era peor que la muerte, preferí sacarme los dientes y arrastrarme hacia atrás. No hay elección, pensé. O seguir. Sigue adelante o me pudriré aquí. Con la antorcha temblando en mi mano, comencé a caminar alrededor de la pared. Y entonces lo vi. Al principio pensé que se trataba de los restos de un alce o de algún otro animal grande. Pero mientras la luz bailaba sobre los huesos, un sudor frío me cubrió de pies a cabeza. Tenía cabeza de perro. Ni un lobo ni un oso, algo intermedio. Con rasgos caninos distorsionados por algo que no era la naturaleza. Y peor, lo quemaron. Ni por la escarcha ni por el tiempo, como si lo hubieran consumido desde dentro. Hacia marcas en las costillas, los miembros torcidos. Era viejo, sí, pero la forma. La mitad de su cuerpo se había fusionado con el hielo de la pared, como si la tierra misma se hubiera rechazado, fue una pesadilla. Y entonces me di cuenta de las manos. 6 dedos en cada uno. Humanos. O casi. La criatura medía más de 2 metros. Y medio y trozos de tela podridos, ropa todavía colgado de sus huesos. Algo que alguna vez se había usado. Algo que alguna vez fue alguien. La criatura había sido una hembra. O al menos eso es lo que sugerían los jirones de tela. Que aún resistía la prueba del tiempo, una falda larga y andrajosa, hecha de algo que no era piel ni lino, sino más bien una fibra gruesa y áspera, como tejida con tendones. Seco. Sobre los hombros los restos de una capa, o tal vez un manto ritual.
Se adhirieron a los huesos como caparazones de insectos muertos. Pero fue el collar lo que me fascinó. Descansaba sobre la garganta huesuda, casi fusionada con el hielo que la rodeaba. Los dedos temblaron al tocarlo, no por el frío, sino por la certeza de que estaba violando algo. Eso no debe ser perturbado. El metal, si era metal, estaba caliente. Imposible, pensé. Nada debería retener el calor después de siglos, milenios, enterrado bajo toneladas de hielo. Pero ahí estaba, un débil pulso, como si el objeto todavía estuviera vivo. Respirar. Los símbolos grabados en él no eran escritura. Estaban advirtiendo. Espirales retorcidas. Alrededor de una figura central, una criatura de 7 miembros con mandíbulas. Ojos desproporcionados y ojos que parecían esculpidos por alguien que sabía cómo. Brillaban en la oscuridad. Mientras sostenía el collar ante la luz vacilante de mi antorcha. Las marcas parecían moverse como si las sombras detrás de ellas bailaran. En ese momento algo dentro de mí se partió por la mitad. ¿Miedo? Está despejado. Pero también. Una euforia enfermiza, la misma que debe correr por las venas de un hombre cuando descubre que está a punto de cambiar la historia. Encontré esto. Tenía pruebas de que no estábamos solos, no en el cosmos, sino aquí mismo, debajo. Nuestros pies enterrados como un secreto que la Tierra escupió solo para mí. Ya me imaginaba los títulos: Descubrimiento del siglo, civilización prehumana en Entradas de Siberia. Los premios. Mi nombre en los libros de historia. Incluso una estatua. ¿Quién sabe? La pieza llevaría el nombre de mi apellido. El abismo de mi nombre. Me reí suavemente, un sonido seco que resonó en las paredes como un presagio. Fue entonces cuando lo escuché. Un rumor. Ni el crujido del hielo ni el silbido del viento en los túneles. Algo rítmico. Como un corazón que late contra una piedra. O como tambores. Paralizada, conté los segundos entre latidos. 1. 2. 3. No es mío. Imaginación. El sonido venía de algún lugar más adelante, amortiguado por la distancia, pero inequívoco. Una cadencia primitiva, casi orgánica, como si las propias paredes de la cueva se contraían para producir ese ruido. El rayo parpadeó. Miré hacia abajo, se estaba acabando el gas. Una última llamada. Una luz azul lamió la punta antes de apagarse, sumergiéndome en la oscuridad total. El pánico debería haberme tragado en ese mismo momento. Pero en cambio, cuando mis ojos caen ajustada, la vi. Una luz. Ni el blanco cegador de la salida, ni el amarillo sucio de las linternas humanas. Fue un resplandor azulado, tenue como la fosforescencia de un hongo venenoso pulsando en el fondo del túnel. Y con ello el sonido de los tambores creció, ahora acompañado de algo más, un arrastre de cuerpos, un silbido húmedo como si docenas de gargantas se estaban preparando para cantar. Debería haber corrido. Cada instinto de supervivencia me gritó que me diera la vuelta y cavar mi camino de regreso a la superficie, incluso si eso significara morir congelado en el camino. Pero la curiosidad, ese arma de doble filo que ya había incrustado en tantos exploradores antes que yo, me empujó hacia adelante. Con cada paso el olor cambiaba. Primero el moho húmedo de la cueva. Entonces algo metálico como sangre vieja. Luego un hedor dulzón y podrido como el de carne dejada al aire libre. Sol durante semanas. Y finalmente cuando llegué al borde del desfiladero interior. Ese olor, ozono y azufre como si el aire estuviera ardiendo. Abajo, a 5 metros bajo tierra, se desarrollaba una escena bajo la luz del sol. Una hoguera azul. No fue un incendio cualquiera. Las llamas danzaban verticalmente como fueron arrastrados por una fuerza invisible, y en el centro, donde debería haber estado la leña, había algo que latía, un núcleo oscuro casi líquido que parecía respirar. A su alrededor se movían siluetas alargadas con extremidades demasiado largas,
retorciéndose en una danza que no era humana. No era nada que se suponía que la naturaleza debía producir. Uno de ellos se paró sobre dos piernas, solo para colapsar a cuatro patas, arrastrando sus dedos o garras por el suelo. Otro giró en círculos con la cabeza echada hacia atrás. En un ángulo imposible, como si estuviera tratando de morderse la columna. ¿Y los sonidos que emitieron? No eran gritos. No fueron aullidos. Eran palabras distorsionadas repetidas en coro, una letanía que resonó en las paredes. Kachetun y Gena. Kachetun y Gena. La sangre se heló en mis venas. Porque reconocí ese sonido. Era la misma sílaba grabada en el collar. El mismo que ahora me di cuenta era. Talladas en las paredes de la cueva, escondidas entre grietas en el hielo. Ellos no fueron marcas naturales. Eran cartas. Una lengua olvidada, susurrada por bocas que ya no debería existir. Fue entonces cuando emergió. Desde el abismo junto a la hoguera, una grieta tan profunda que ni siquiera la luz azul podía tocar su fondo, se escuchó un ruido. No es un sonido, sino una vibración, como si el aire estaba siendo desgarrado por algo inmenso que se demoraba en nacer. Las criaturas se detuvieron. Los tambores callaron. Incluso el fuego parece haber contenido el aliento. Y luego subió. No vi tu cara. No era necesario. La sombra que se elevaba sobre las criaturas era tan vasto espacio que bloqueaba incluso la luz del fuego, hundiendo todo en la oscuridad. Viscoso. Pero sentí su tamaño. Sentí el peso de su presencia, como si el espacio a mi alrededor. Mi entorno estaba siendo comprimido por algo que no encajaba en este mundo. Las criaturas aullaron. No por miedo. De reconocimiento. Y fue entonces cuando sus ojos, docenas de ellos, reflejando el azul del fuego como espejos rotos, se volvieron hacia mí. No respiré. No parpadeé. Solo grité un sonido gutural que no salió de mi boca. Garganta, sino del lugar donde segundos antes la razón se había desintegrado. Y luego corrí. Corrí como un animal herido, ciego, sordo, con las manos extendidas delante de mí como un mendigo rogando por la salida. Tropecé con las rocas. Arranqué la piel de las paredes. El sonido de cosas detrás de mí, el arrastre de miembros, el silbido de la respiración que no eran humanos, me perseguía como una maldición. Hasta que la vi. La luz. No el azul, sino el blanco sucio y real del mundo exterior. Me tiré contra la pared. Hielo casi vertical, hundiendo los dedos en las grietas, los pies resbalando, el corazón explotando. Cuando finalmente salí a la nieve fresca, no me detuve. Corrí. Yo corrí. Hasta que los pulmones ardan, hasta que las piernas cedan, hasta que todo el cuerpo tiemble, no de cansancio, pero algo mucho peor, la certeza de que todavía estaban allí abajo. Y que me había dejado ir. Fue en una de esas noches que todo empezó. Hace unos 2 años, en el corazón frío de enero, cuando el invierno todavía arrasaba la tierra. Estaba terminado. Sumergirse en la vida independiente, arrojado a una gran estación en medio de un ciudad militar, uno de esos lugares que solo sobreviven gracias al aeropuerto y la rieles que lo atraviesan como venas. A 50 kilómetros de mi ciudad, alquilé un habitación en piso compartido. No era lo que había soñado, pero la libertad había su sabor, incluso cuando la soledad llamó a la puerta como un acreedor impaciente. Fue mi quinta escala. Esa noche el turno fue mío. Miré el reloj en el cuaderno, 4:02. Suspiré profundamente pasando mis dedos por mi cabello. De nuevo sin dormir antes del trabajo. Me voy a convertir en zombie. Estoy tan agotada. Pero sí. Bueno, puedo manejarlo. El episodio de la serie fue interrumpido por el timbre de un teléfono celular. Era Andrei Palitz, mi conductor. Un anciano calvo de 60 años, siempre sonriendo.
que conocía cada tornillo de la locomotora como si fueran sus propias arrugas. Respondido. Hola. Hola, Palitz. Hola, Dima. Escucha, no voy a ir hoy. Necesito ir a la ciudad urgentemente. Me tomé un tiempo libre. Cuando llegues al almacén, habla con el escalador. Te emparejarán con otro conductor en esta escala, luego vuelvo y seguimos juntos. Había algo extraño en su voz. Respiración rápida, tragando saliva con cada frase. Como si las palabras salieran a la fuerza, arrastradas por un miedo al que no quería nombrar. Lo entendí. Voy allí. ¿Estás bien? Saliendo así sin avisar. Está bien, está bien. La mujer pidió visitar a su hermano. ¿Y qué, muchacho? Ir. Metiéndose en la vida de otras personas. Mientras no deje este diablo brillando como espejo, no salgas de aquí, ¿entiendes? Se rió, pero su tono era seco como una ramita. Rotura. Está bien, está bien. Que tengas un buen viaje entonces. Colgó sin contestar. Me quedé mirando la pantalla, frunciendo el ceño, antes. Regresa a la serie con un gruñido. Cuando miré el pronóstico del tiempo, mi estado de ánimo empeoró, -26 grados y niebla helada. Perfecto. Me preparé y me fui. En la estación el escalador me presentó al nuevo conductor, un tipo alto y fornido. 26 años. Recién graduada, llena de energía, conversadora. Me gustaron los memes. Juegos del tipo que hace que la escala valga la pena. Al menos no será aburrido, pensé. Tras los habituales protocolos de seguridad y burocracia, procedemos a la máquina. En el camino me explicó que trabajaríamos en Szymbaza, un complejo. Empresa industrial que extraía grava para el ferrocarril. Por supuesto. Envía al novato a la línea aislada. Empujando carros de un lado a otro como un hámster sobre una rueda. Al menos Palitz. No estaba cerca. Cada vez que íbamos allí, algo salió mal, fallamos él. Atención, excedía la velocidad. El lugar le parecía maldito. Y yo no. Estaba de humor para recibir otra reprimenda del jefe. Aceptamos la locomotora y nos fuimos. Todo iba bien. El tren se movía, yo estaba hablando. Con el tipo fumaba dentro de la cabaña, algo que Palitz nunca permitía. La mitad. El turno transcurrió sin incidentes. A las 5 de la tarde la radio emitió la orden, Szymbaza, rumbo al área de mantenimiento. No. Tuvimos un almuerzo oficial, pero nos dieron 2 horas para inspeccionar la máquina. Tiempo libre, es decir, cada uno hace con él lo que quiere. Nos detuvimos a medio camino, a 7 kilómetros de la estación, a 7 del complejo. Lugar. Perfecto para dormir. Sin reflectores, sin ruido de otras locomotoras, solo la línea. Solitario y una densa hilera de árboles a cada lado. El conductor aplicó el freno. Apoyó las piernas en el tablero y se sumergió en su teléfono celular. Jodidamente vago. Al menos podría. Menos ayuda, refunfuñé mientras me bajaba del tren. Tomé una linterna, un martillo y guantes. Hundí los pies en la nieve mientras caminaba por él. Máquina, comprobando las orugas, los ejes. Todo en orden. Pero cuando miré hacia arriba, el paisaje me hipnotizó, un mar lechoso de niebla se tragó las huellas que desapareció en la nada. La locomotora, un monstruo verde y metálico, parecía Hulk. Oxidado, devorado por la niebla a 10 metros de distancia. Se me puso la piel de gallina. Encendí uno. Cigarrillo sintiendo el término ardiendo en su interior. Necesitaba orinar. No iba a orinar junto a la máquina, el tipo podría haberse estado mirando al espejo sin. Dime que fue asqueroso. Caminé cuesta abajo hacia los árboles, iluminando el camino. Con la linterna. Será mejor que no te rompas la cara en la oscuridad. Mientras alivia la vejiga. Algo me llamó la atención entre los baúles, una placa oxidada, con restos de pintura blanca. Terminé rápidamente y me acerqué. Se trataba de una placa de identificación de locomotora, T3692.
Un modelo antiguo, casi un reliquia. Vaya, qué hallazgo. Sostuve el trozo de metal como si fuera oro. Preguntándome dónde colgarlo, en el parachoques del auto, en la pared del dormitorio. Pero entonces un fuerte crujido cortó el silencio. Me volví bruscamente y arrojé la linterna hacia la derecha. La niebla se lo tragó todo. Pero a unos 20 metros de distancia, dos puntos luminosos brillaban en la oscuridad. Un animal. Mira. Cómo arden tus ojos. Esperaba que no fuera un lobo. Las palabras apenas salieron de mi boca. Cuando las manchas comenzaron a apagarse lentamente como brasas agonizantes. El animal no se dio vuelta, no se alejó. Los ojos simplemente desaparecieron. Sin sonido. Ningún movimiento. Un escalofrío me recorrió desde la nuca hasta los talones. Giré en círculo barriendo el oscuridad con la linterna. Nada. Demasiado silencio. Ni siquiera el rugido del diésel alcanzó. Allá. O me había alejado demasiado o el ingeniero lo había apagado. Debe ser cansancio. Haciéndome oír cosas. Pero el plato bajo mi brazo era tan pesado como el plomo. Empecé a retroceder, acelerando el paso en la nieve profunda. Es seguro allí. Hay luz, hay calor. Nada me va a atrapar. No quería pensar en lo que había visto. Las ramas crujieron bajo mis pies, pero luego escuché otro sonido, un crujido húmedo como de huesos rompiéndose. O una columna vertebral. Paralizada, permanecí inmóvil durante 15 segundos, con el corazón latiendo tan fuerte que me dolía. Se me congelaron las piernas, no sé si de frío o de terror. Lentamente me di la vuelta. La linterna parpadeó en la niebla. A 10 metros de distancia, los ojos estaban de vuelta. Solo que ahora, más fuerte. A mi altura. Se movían lentamente trazando una figura de 8. Yaciendo en el aire. Y el sonido volvió, el repugnante crujido de las vértebras al retorcerse. El ser. Giraba la cabeza en ángulos imposibles, como si su cuello fuera una cadena. Oxidado. Después de 7 segundos de aquel grotesco espectáculo, los ojos se detuvieron. El ruido ha cesado. Pero en su lugar llegó el susurro. 10 voces hablaron a la vez, hombres, mujeres y niños. Distante y cercano. Una cacofonía de murmullos que se mezclaron dentro de mi cabeza. Como dedos rascando el interior del cráneo. No pude distinguir ninguna palabra, solo una. Un torrente de sonidos que entraron en mí como agua por una grieta. A través del caos, una orden logró atravesar corre. Giré sobre mis talones y disparé. Corrí como nunca antes, la nieve se me pegaba a las botas, ropa de trabajo pesada como armadura. Me escondí entre los árboles, salté. Zanjas, pulmones en llamas. No miré atrás. No pude. Sostuvo la placa contra su pecho como un talismán, mientras unas voces silbaban detrás de él. De mí más y más alto, más y más profundo. El plato todavía estaba allí, pegado a mis dedos pegados por el miedo. Extraño. Como no lo había tirado. Después de todo, no fue culpa suya. Y ahí quedó, pegado al mi piel como una segunda sombra, mientras corría sin sentirme cansado. Pero algo me molestó. Esa extensión de bosque parecía no tener fin. 1 kilómetro. 2. Los árboles se estiraban como una broma cruel, repitiéndose en bucle hasta que de repente la nieve se hizo más profunda. Los pies se hundieron a cada paso. Hasta que terminó el claro. Frente a mí, un terraplén de ferrocarril atravesaba el blanco. Como una cicatriz. Subí el terraplén de grava como si fueran escalones, incluso con la pendiente. Traicionero. En medio de las vías me detuve. Un suspiro casi imperceptible escapó de él. Mis pulmones. Lo logré. Pero entonces, ¿dónde está el tren? La pregunta salió en voz alta, cortando el silencio como una espada. Me di la vuelta en círculo.
explorando el horizonte. Nada. Solo niebla, baja y espesa, tragándolo todo excepto. 5 metros. La lógica intentó convencerme, tomaste un desvío hacia el bosque, la locomotora. Está más lejos, escondido en ese sudario de mierda. Pero algo no cuadraba. No hay elección. Apreté los dientes y me dirigí hacia la base de suministros, pasos crujiendo en la nieve compacta. Cada movimiento era un tic-tac contra él. Mira algo que no quería encontrar. Hasta que las pistas empezaron a traicionarme. Bruto. Oxidado. Las articulaciones entre los durmientes parecían bocas abiertas. Lleno de dientes podridos. Me detuve. Quité la nieve acumulada con mi bota de trabajo. Bajo. Mis pies, madera podrida, desmoronándose al tacto. El olor subió como un fantasma, criazote, ese químico apestoso que quema tus fosas nasales, igual que se utiliza para tratar a personas mayores que duermen. No es mi camino. Miré a mi alrededor. Y entonces la vi. Otra señal. Un marcador de milla, plantado en el cemento a modo de advertencia. Blanco. Oxidado en los bordes, con números negros despegados, 276 en un lado, 275 en el otro. Otro. Eso no existe. El tramo hasta la base fue de solo 15 kilómetros, todos sentados sobre traviesas de hormigón, sin puntos de referencia, sin fantasmas. Pero ahí estaba. Desafiando la realidad como un error de imprenta en el guión del universo. Y fue entonces cuando escuché ese sonido nuevamente. El crujido seco y húmedo de las vértebras al moverse. Esta vez, tan cerca, sentí el aire moverse detrás de mi nuca, como si mi propia columna se estuviera rompiendo. Un escalofrío me atravesó como un cuchillo, congelando el sudor que brotaba. Instantáneamente. La sangre palpitaba en mis sienes y mi mano, por instinto, se metió en el bolsillo de su chaleco naranja. Los dedos se cerraron alrededor del mango del martillo. Giré con todo. A 1 metro de mí. Ella no era humana. No era nada que debería existir. Una retorcida parodia de una mujer. Doblada como un arco roto, sus extremidades torcidas en ángulos que hicieron que mí duelen los ojos. Restos de un vestido, o de lo que alguna vez fue uno, colgados en jirones. Sucio, pegado a la piel gris, estirado sobre huesos que parecían a punto de perforar la piel. Carne. La cabeza. Dios, la cabeza. Ella giraba y giraba, su cuello torciéndose como caucho podrido, su mandíbula dislocada en una sonrisa que se extendía hasta su oreja. Abultado. La piel del cráneo colgaba en tiras, dejando al descubierto agujeros en el hueso. Cabello. Blancas, raras y largas, atrapadas en sangre seca. Un ojo no, ambos eran bolas blancas, sin pupilas, brillando con una luz verdosa, como fosforescencia. De podredumbre. En sus manos esqueléticas, a las que le faltaban dedos, sostenía algo envuelto en periódico. Amarillento. Manchas oscuras se filtraron del paquete. Sangre. Y entonces vi, pequeños extremidades, deditos. Un bebé. La matrícula de la locomotora se deslizó de mi axila y cayó con un ruido metálico sobre mi pecho. Graba. El sonido parece haber despertado a esa cosa. La cabeza cayó. Como un pájaro cortando comida, y luego se levantó lentamente con los labios agrietados. Estirándose hasta convertirse en una sonrisa que dejaba al descubierto dientes podridos, afilados como cuchillos. Un sonido gutural y húmedo salió de su garganta. No fue una palabra. Era el ruido de algo que no debería hacer ruido. Ayúdame. El martillo ya estaba en el aire, listo para caer con toda la fuerza que mis músculos pudieran ejercer. Podríamos reunirnos para triturar ese cráneo hasta convertirlo en pasta. Pero algo precedido. Una sombra apareció detrás de la criatura. Una mano arrugada, sostiene, empuñando otra. Martillo y luego el impacto. Un golpe fuerte, el metal se hundió en su sien con un asqueroso robo. Pero la cosa ni siquiera parpadeó.
Simplemente se retorció como si fuera goma y luego se retiró, desapareciendo en la niebla con un chirrido agudo como un animal herido. Si hubiera sido yo quien hubiera golpeado, ya estaría muerto. El hombre que apareció de la nada era viejo. Llevaba un viejo uniforme ferroviario del años 70 con boina azul oscuro y la insignia del Ministerio de Ferrocarriles. De la URSS sigue brillando en el frente. Rostro ancho, bigote blanco impecable. Verdes que parecían haber visto el infierno y regresaron para contar la historia. Suelta esa arma, muchacho. No lo necesitarás, dijo, limpiando el martillo en la nieve, dejando una mancha oscura sobre el blanco. La voz era áspera pero tranquila, como si estaba hablando con un caballo asustado. ¿Qué pasó? ¿Se quedó atascado? Tragué fuerte. El martillo se me cayó de la mano. ¿Dónde estoy? Suspiró como si la pregunta fuera ridícula. Mira el hito. 276, ¿no sabes leer? Pero ese kilómetro no existe. Mi sección solo tiene 15 y los durmientes están hechos de concreto y no hay puntos de referencia, y no sé dónde está mi tren, y qué era esa cosa. ¿Algo? El viejo me interrumpió con un gesto como si estuviera espantando una mosca. Deja ya ese bla bla bla, parece una ametralladora. Tus ojos mienten, está escrito. 276, entonces es 276. ¿Dónde más estaría tu tren? ¿En la carretera? Se rió secamente. Ir. Caminando, ¿qué te parece? ¿O crees que te llevaré de la mano? ¿Y esa cosa? Cuanto menos sepas, mejor dormirás. Señaló con la barbilla detrás de él. A mí. El conductor te está esperando. Caminando. Gracias, papá. Frunció el ceño como si la palabra sonara mal. Enviar un mensaje a Andrei. Dice que fue Egorich. Antes de que pudiera reaccionar, me arrebató el plato de las manos. Y no robes lo que no es tuyo. Le dije que sí, mecánico. Le di la espalda y comencé a caminar. 20 segundos después, él. Su voz resonó viniendo de un lugar imposible, como si estuviera a kilómetros de distancia. Aunque apenas había dado 100 pasos. Simplemente no mires atrás. Las pistas empezaron a cambiar. El hierro ganó brillo, los durmientes se convirtieron en cemento. Y luego delante un inmenso cuadrado se abría paso entre la niebla, mi locomotora. Los ronquidos de el diésel me golpeó como una descarga y corrí. No miré atrás. No pude mirar. Dentro de la cabaña cerré todas las puertas, me tiré en la silla y me desplomé sobre la cama. Mesa. El sueño me tragó antes de que mi cuerpo dejara de temblar. El conductor del tren me despertó a la mañana siguiente. Entregamos el turno y nos dirigimos a hogar. En el salón de fumadores los ancianos contaban historias sobre el Palich. Desvalido. Pasó por un infierno así y todavía envían al hombre de regreso al mismo lugar. Lugar, precisamente en el aniversario del accidente. Encendí un cigarrillo, llamé a un colega y le pregunté. Me miró como si yo acababa de firmar un pacto. Antiguamente, en los años 60, no había una línea de base. Solo un tramo entre estaciones. Un conductor de tren tenía esposa, hizo una pausa, rascándose la barba. Ella se quedó ciega. Loco. Cogió al bebé y se arrojó sobre la cuerda. Delante de su tren. Desde. Luego en el kilómetro 276, negó con la cabeza. Las señales fallan, las radios crujen. Con voces, llantos de niños. Y cuando la niebla se disipa, ella aparece. Los chicos juran que los senderos allí son diferentes. Que el lugar cambie. ¿Y ese Egorich? ¿Eso tiene que ver con eso? Su mirada se congeló. Encendió otro cigarrillo y tardó un rato en responder. En el 77 Egorich era maquinista de tren. Su asistente, la voz se apagó por un segundo. Lo llamó Andrei. Viejo Palich. Sin motivo aparente, la mitad de las abrazaderas de la línea por kilómetro.
276 habían sido arrancados de entre los durmientes. El tren descarriló. El conductor murió en el accidente. Envió a su ayudante Andrei al compartimento del motor, mientras él mismo siguió presionando la palanca del freno hasta el último segundo, informando de todo. Por la radio. Desde entonces Palij jura que ve a Egorich al lado de las vías, siempre en el mismo lugar, kilómetro 276. Lo siguieron en la locomotora Otesca de la tercera serie. Número de fábrica 692. Solo más tarde descubrí la verdad, Palij no iba a visitar al cuñado de la mujer. Fui a cementerio. Visitó la tumba del colega que le dio una segunda oportunidad. Una semana. Luego solicité un traslado a la estación de mi ciudad. ¿Es más bajo el salario? No. Uno de los mejores, pero lo importante es que las posibilidades de cruzarme con ese bastardo nuevamente son casi nulos. Palij se retiró. Viva en paz, o al menos lo más tranquilo posible después de todo lo que vio. La semana pasada, un telegrama, se encontraron los cuerpos mutilados de una brigada de locomotoras y un tren abandonado en esa sección. Nunca volveré a poner un pie allí. Entonces, ¿qué te parecieron las historias? El primero tiene una atmósfera lovecraftiana con cultos, monstruos y razas antiguas. El segundo trataba sobre fantasmas y criaturas que no eran. Debería existir. Ambos me pusieron la piel de gallina. Deja en los comentarios lo que te sintió. Ahora prepárese para 2 narrativas más enviadas por suscriptores. Ellos no son exactamente historias de terror, pero tienen algo inquietante, uno de esos casos que quedarse en la memoria. Gracias a Sofía y Als por compartir. Empecemos. Música. Yo era una chica normal, vivía con mis padres y mi hermano en un pueblo cerca de la ciudad, donde estaba nuestra escuela. Todos los días después de clases íbamos a casa para un largo camino bordeado de casitas y vegetación. Nos encantó ese camino. Sobre todo en primavera y otoño, cuando todo estaba de color. Pero hubo un tramo que evitamos. En medio del camino, a la izquierda, hay un enorme roble. Detrás de él, una pared con un portón de hierro y más allá del muro, una casa decrépita, descolorida por el tiempo. En el lado derecho del camino, justo frente a la casa, comenzaba un denso bosque. Parecía una escena de cualquier pueblo rural, un árbol, una casa antigua. Pero ocurre algo. El roble estaba completamente negro sin importar la estación. Sin hojas, solo ramas retorcidas. Y la casa exudaba una energía pesada, como si el aire allí era más denso. Siempre aceleramos el paso en ese punto, a pesar de la curiosidad infantil. En cuanto al bosque, ni siquiera lo mencionamos, botellas rotas, basura esparcida y una oscuridad casi sólida, como si la luz del sol ni siquiera intentara entrar. Hasta que en un día normal de 5º grado, mi hermano y yo caminamos a casa. Primavera, todo floreciendo, el cielo pintado de rosa y naranja por el atardecer. De repente vi a una viejecita delante, jorobada, con un pañuelo en la cabeza, tirando de un carrito de supermercado, del tipo que usan las personas mayores para llevar las compras. Dentro, un paquete negro cuadrado. Cuando nos acercamos al tramo que estábamos evitando, mi hermano y me alejé al lado del bosque, lejos de la casa. Pero el viejo se volvió recto a la puerta de roble. No pude resistirme. Volví a mirar el rastro que había dejado el carro. Y entonces vi un rastro de gotas rojas sobre el asfalto que termina en un pequeño charco. En su interior, algo blanco y redondeado. Le dije a mi hermano que esperara y me acerqué. Fue un dedo humano. No había lugar a dudas, la falange expuesta, el clavo al final. Una ola de las náuseas subieron a mi garganta. La anciana debió haberlo perdido sin darse cuenta. Corrí de regreso, arrastrando a mi hermano a casa. Cuando les dije a mis padres
Empecé con, padre, madre, ¿quién vive en la casa del roble? Intentaron disfrazarse. Pero cuando les describí el dedo, sus rostros se pusieron serios. Entonces me dijeron. La casa existe desde la fundación del pueblo. Vivía un znaarca, un curandero, que curaba a personas y animales, alejaba los males. Todos la respetaban. Pero después. Ella murió, su nieta, que la cuidaba, cambió. El roble se marchitó de la noche a la mañana. El otro. Comenzaron las desapariciones. Dijeron que la mujer practicaba magia negra. Que realizaban rituales con ofrendas. La cosa empeoró cuando un trozo de bosque fue comprado por gente de una secta. Algunos hablaban de los testigos de Jehová, otros de algo muy diferente. Más siniestro. Desde entonces nadie nos dejó ir solos. Hoy estoy en la universidad, pero todavía recuerdo los ojos de aquella anciana cuando se volvió hacia la puerta. Nunca creí en la magia ni en lo sobrenatural, pero esa escena. Perseguirme. Nadie la ha visto en 10 años. Dicen que murió. Espero que con ella. Todo ese horror ha terminado. Música. Mi ciudad es vieja. Algunas casas han sobrevivido desde antes de la revolución. En el barrio antiguo hay un edificio que alguna vez fue una escuela del distrito, pero originalmente era una mansión privada. No sé con certeza a quién pertenecía, la historia prefirió mantenerlo en silencio. Detalle. Se dice que un hombre rico encargó la casa, pagó los mejores materiales. Exigía perfección. Los albañiles entregaron el trabajo impecablemente. Pero cuando se trata de para liquidar las cuentas, el jefe decidió ahorrar dinero. Pagó una miseria, menos de la mitad del monto combinado. Los trabajadores, por supuesto, no se lo creyeron. Lo maldijeron con todo. En cuanto al nombre, maldijeron la casa y se marcharon con las manos vacías. Pero el dueño no pudo dormir ni una sola noche. Cada anochecer, un grito desgarrador de los niños resonaron bajo el techo. Casi se volvió loco. Llamó a las babuscas de región, los que entendieron estas cosas. Ellos inspeccionaron, escucharon y sentenciado, Kikimora. Buscaron a la criatura durante semanas, sin éxito. No. Si no quieres, preséntate, dijeron. El hombre, desesperado, abandonó la casa a su suerte. Años más tarde, durante la época soviética, las autoridades decidieron utilizar el edificio abandonado. Durante las reformas subieron a limpiar la chimenea. Y estaba él. Presente de los albañiles, una botella vacía, asegurada de tal manera que cuando el fuego si lo olvidaba, el cristal se calentaría y produciría un sonido, idéntico al llanto de un niño. Música. Y así fue como la leyenda adquirió nombre, Liusia. No se sabe si fue ironía. Periodistas, ya sea para burlarse de aquellos que todavía creen en lo que no se puede ver, o sí. En el fondo, incluso ellos sintieron un escalofrío cuando escucharon la historia. El caso es que el apellido Tukikimaru, un juego de palabras con el nombre de la criatura, se quedó. 2 narrativas. Enviados por ustedes, lectores, que juran que son reales. La primera, una advertencia. Frío para aquellos que juegan con fuerzas que no entienden. El segundo, una lección con toques de humor negro, de esos que decimos riendo, pero que en el fondo nos hace. Piénselo 2 veces antes de ignorar un sentimiento. Eso es todo por hoy. Pero no creas que todo termina aquí. Si estas historias se movieran contigo, ya sea por el escalofrío en la nuca o por la curiosidad de saber qué más esconde el mundo más allá de lo obvio, no te vayas sin dejar un me gusta. Así es como lo sabré. Que vale la pena seguir desenterrando estos informes. Y si aún no lo sabes, suscríbete al canal, porque las mejores historias apenas comienzan. Ah, y hay más, en Telegram mantenemos una narrativa que no encajaba en este vídeo. De esos que si lo escuchas solo por la noche, querrás encender todas las luces de la casa. También hay contenido exclusivo, debates y mucho más material para
Que no se conforma con respuestas fáciles. El enlace está en la descripción, no lo dejes. Para más tarde. ¿Falta algo? Sí, tus comentarios. Cuéntame si has escuchado algo similar, si tienes teoría sobre la Kikimora o si, quién sabe, tienes una historia que merezca ser contado. No se lo guarde solo para usted, después de todo, es mejor compartir el miedo. Hasta la próxima. Y recuerda, no todos los sonidos de la chimenea son solo del viento.